Buenas tardes, hoy vamos a estar desarrollando la acción formativa, darle continuidad a lo que es auxiliar contable y tributario, mencionando justamente uno de los impuestos vigentes en el Paraguay, que es el impuesto a la renta personal IRP. Es un impuesto que entró en vigencia en sus dos modalidades de IRP, renta por prestación de servicios personales por un lado y las rentas por ingresos y ganancias de capital. Bien, primeramente quisiera comentarles una pequeña frasecita que es demasiado cortita y significativa, en donde nos dice lo siguiente. Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Esa es una frase que nosotros podemos justamente afianzar y confirmar con lo que es nuestra área contable, administrativa y tributaria, en sentido de que uno haciendo justamente en la práctica va afianzando ese conocimiento a través de la experiencia, ¿verdad? Entonces, si yo veo que alguien hace, si yo escucho que alguien dice, es más fácil de olvidar y afianzo mi aprendizaje con la práctica. Así también se da en el área contable. Bien, ¿qué nos dice entonces la reglamentación acerca de lo que es el impuesto a la renta personal? Las rentas obtenidas por personas físicas estarán grabadas justamente y se le denomina impuesto a la renta personal. Y grava. ¿A qué denominamos nosotros renta? Nosotros denominamos renta a los ingresos que perciben las personas, justamente es una renta que está grabada y que le alcanza a las personas físicas, no así a las personas jurídicas. Dos ingresos se consideran como hechos generadores de este impuesto, que es la renta y ganancia de capital, excluidas las rentas grabadas del IDU, que significa todos los ingresos que yo perciba por un patrimonio que yo tenga. Entonces voy a estar grabando, voy a estar alcanzado por el impuesto a la renta personal dentro de la modalidad de rentas y ganancias de capital. Por ejemplo, cuando yo tenga un inmueble a mi nombre, ese es parte de mi patrimonio y yo enajeno o vendo ese inmueble, entonces va a estar alcanzado este impuesto o sea, le va a afectar a ese ingreso que yo perciba como persona física por la venta de ese inmueble. ¿Quién va a estar encargado de realizar el ingreso en concepto de ese impuesto? En este caso, por las rentas y ganancias de capital, por la transferencia y venta de inmuebles, están justamente como sujetos obligados los escribanos. Al momento de que yo venda mi inmueble, entonces el escribano se encarga de hacerme la retención en concepto de pago único y definitivo de ese impuesto. Bien, después tenemos la otra renta que justamente se trata de las rentas derivadas por la prestación de servicios personales independientes y en relación de dependencia. Aquí nosotros llamamos primeramente servicios personales. Tenemos que diferenciar los servicios personales de los no personales o de servicios empresariales cuando hacemos el análisis de los factores de producción que nosotros consideramos al momento del análisis. Cuando predomina el factor trabajo, entonces se refiere a un servicio personal. Cuando yo digo que predomina el factor trabajo, cuando justamente es más importante el factor intelectual, el factor personal, a lo que es la parte de capital o bienes. Por ejemplo, yo como contadora predomina el factor intelecto cuando una persona viene a prestar, a consultar una situación, un caso en particular, entonces predomina el factor humano, el factor intelecto, el factor trabajo por sobre lo que son los equipamientos o las herramientas físicas, ¿sí? No es predominante que yo utilice mi computador o mi escritorio o mis elementos de trabajo físicos para que yo pueda prestar ese servicio. Entonces es un servicio personal. A diferencia de los servicios empresariales que, por ejemplo, un peluquero o una peluquera es también un servicio, presta también un servicio, pero predomina en manera igualitaria o en manera predominante el factor capital o el factor herramienta, ¿sí? El peluquero o la peluquera no puede prestar sus servicios sin sus elementos de trabajo y ahí entonces tenemos en claro la diferencia entre un servicio personal y no personal. El IRP, como su nombre lo indica, grava la prestación de servicios personales cuando predomina el factor trabajo, ya sea
de manera dependiente o de manera independiente. ¿Qué significa eso? Si yo trabajo para una empresa, estoy pagando por mi trabajo, estoy en el seguro social, tengo IPS, etcétera. Igualmente me alcanza justamente el impuesto a la renta personal, pero tengo que considerar justamente es que mis ingresos, una vez que superen los 80 millones, voy a estar alcanzado por este impuesto. Si en el año no superan los 80 millones, entonces no voy a estar alcanzado aún por este impuesto. Y también para los independientes, ¿qué significa esto? Para las personas que son profesionales o desarrollan oficios de manera independiente cuando no trabajan para alguien más, pero igualmente predomina el factor trabajo, entonces está alcanzado también al IRP, pero con la condición de que supere justamente sus ingresos anuales, esos 80 millones que les estaba comentando. Entonces tenemos por un lado las rentas y ganancias de capital que vienen a ser los ingresos que yo percibo por mi patrimonio sin esfuerzo, entre comillas, y por otro lado las rentas derivadas por la prestación de servicios personales. Está reglamentado por el decreto 3184 del 2019 en el artículo 51, si quieren justamente ahondar en ese punto. Y la fuente, justamente tenemos que tener en cuenta que nosotros en el Paraguay nos regimos por el principio de la fuente paraguaya. ¿Qué significa eso? Actividades que provienen de trabajos realizados dentro de la República, bienes situados o derechos utilizados económicamente acá en Paraguay. Entonces, si mi inmueble está dentro del país y yo en ajeno, entonces voy a estar alcanzado por el IRP, rentas y ganancias de capital. Si yo desarrollo servicios personales acá en Paraguay, entonces justamente todos esos ingresos voy a estar considerando como grabado para el IRP, renta por prestación de servicios personales. En general, nos regimos por la fuente paraguaya desarrollo de actividades acá. Pero también tenemos que considerar que tenemos una norma antielusión que nos dice que si yo me voy a un país vecino a desarrollar servicios personales, me voy a hacer una asesoría en Argentina, por ejemplo, pero mi cliente es una empresa paraguaya que está alcanzada por el IRE acá en Paraguay, entonces va a estar grabado también por el IRP. ¿Por qué? Porque mi cliente es un paraguayo y para evitar esa evasión de impuestos, antielusión, dice luego, es una reglamentación especial que si yo desarrollo, aunque desarrolle mis actividades y mis ingresos se den en el país vecino, si mi cliente es un contribuyente de Paraguay que está alcanzado por el IRE, entonces ese ingreso también va a estar alcanzado para justamente como un ingreso grabado de este impuesto. Rendimientos de capital mobiliario originada, depósitos, préstamos y la colocación de capital de cualquier naturaleza dentro del país. Bien, después tenemos quienes pueden ser contribuyentes. Justamente les dije que las personas físicas nacionales o extranjeras que residan. Nosotros tenemos que considerar que la residencia se asume de los paraguayos por su propia nacionalidad, pero cuando los residentes son extranjeros y justamente tienen la documentación que avale que están acá dentro del país con una residencia fija, digámosle, también están alcanzados si ellos son quienes realizan justamente las actividades gravadas por este impuesto. Bien. En caso de que, por ejemplo, se trate de servicios personales realizados por menores de edad, en ese caso no van a ser ellos, justamente por su edad, quienes van a ser contribuyentes, sino que sus padres o tutores justamente van a ser los encargados de ser titulares de esa obligación y de presentar justamente las declaraciones juradas que correspondan por los ingresos que percibe el menor de edad que está a su cargo. También están alcanzados, por más de que no estén situados dentro del territorio, justamente los miembros de las misiones diplomáticas que están dentro o están en otros países, residiendo en otros países como representantes diplomáticos del país, ellos también están alcanzados por el IRP y la forma en que ellos tributan es justamente con un descuento directo de su salario. Los cónsules, justamente lo que estamos mencionando. Delegaciones y representaciones permanentes del Paraguay que están en otro lado.
A ver, también es importante mencionar que dentro de lo que es IRP, renta por prestación de servicios personales, están también alcanzados aquellos residentes extranjeros, por más de que tengan su residencia en el extranjero, pero que sean funcionarios o que sean empleados de empresas navieras que tienen sus puertos fijos acá dentro del país, entonces están alcanzados también y son considerados como renta de fuente paraguaya. Hasta acá por hoy. Cualquier duda o consulta me pueden escribir sin problemas. Buenas noches.